Muy buenos días, hermanos. Deseo compartirles una reflexión retomando como pasaje central la escritura que encontramos en Efesios capítulo 4, verso 20 y 21. Y antes de hacerlo, deseo indicarles un problema que plantea el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Allí, en Efesios capítulo 4, del verso 17 al 19, los cuales dicen de la siguiente forma: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En este pasaje se describe en términos muy severos la impiedad y la corrupción del paganismo. El apóstol pinta la sociedad en la que vivían los habitantes de Éfeso como alejados de Dios, insensibles a las restricciones de la conciencia y sucios de toda inmundicia. Sus destinatarios originales, los hermanos de Éfeso, conocían el paganismo desde adentro y sabían que esta degradación era cierta. Así que lo primero que necesitaban era protegerles contra eso. Y lo hace planteando el problema e invitándoles a una toma de conciencia del problema, y luego presenta una serie de soluciones. El primer bloque de soluciones la he titulado Conectando con Cristo. Y veamos lo que dice estos versículos aquí en Efesios capítulo 4, verso 20 y 21. Dice la palabra del Señor: Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Vuelvo a leer nuevamente Efesios capítulo 4, verso 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí vemos que podemos conectarnos con Cristo teniendo en cuenta los siguientes principios. Primero, aprendiendo a Cristo. Es interesante mirar que aquí en la Reina Valera dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. En la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Y en la Biblia latinoamericana dice: pero ustedes no han aprendido así a Cristo de esta manera. Resalta la frase aprender a Cristo. Generalmente hablamos de aprender un tema, un idioma, una ciencia o un arte, pero no hablamos de aprender personas. Pablo dice que somos discípulos de Cristo, no solo en el sentido de que aprendemos de Él como maestro, sino que también aprendemos de Él como el tema de nuestro estudio. Es decir, la relación de la persona de Jesucristo con todo lo que tiene que enseñar y revelar al mundo es completamente diferente de todos los demás maestros. En la pedagogía corriente se puede aceptar las verdades y dejar en el olvido a los hombres de quienes las obtuvo. Pero en este caso no puedes rechazar a Cristo y aceptar el cristianismo. Los dos están unidos inseparablemente. La verdad sobre la conducta y el carácter es enseñada por Jesús a través de su ejemplo, a través de su vida. Entonces podemos decir: mi lesión está en ti. En este sentido, nuestra lesión consiste en aprender a Cristo. Ahora, ¿qué significa aprender? Aprender significa adquirir nuevos conocimientos y memorizar información. Hay otro verbo conectado o ligado a este verbo, el cual tiene casi la misma composición gráfica y a su vez complementa su significado. Se trata del verbo aprender, es decir, con H, después con H en medio de las dos E, lo cual se refiere a coger, agarrar,
o capturar a alguien o algo. Los verbos aprender y aprender con H tienen un mismo origen histórico. Ambos proceden del verbo latino aprenderé, lo cual pues significa, como lo dije antes, tomar y agarrar. Aprender corresponde a la expresión griega ematete, lo cual significa aprender algo por instrucción y por imitación. Refiere al conocimiento y la captura o asimilación de algo. De allí que es interesante que el apóstol Pablo explica en el verso número 21 de esta lectura que estamos analizando, explica que este aprender incluye el oír y el ser enseñados. Leámoslo nuevamente en el verso capítulo 4, verso 21. Si en verdad, dice el apóstol, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pasamos entonces en este orden, en este sentido, pasamos al segundo principio. El segundo principio nos dice entonces que podemos conectar con Cristo escuchando lo que Jesucristo ha dicho. Es lo que encontramos aquí literalmente en este versículo número 21. Escuchando lo que Jesucristo ha dicho. Si en verdad le habéis oído. Está esa primera frase en el verso número 21. Entonces el término escuchar corresponde, me parece muy interesante, corresponde a una expresión griega que es ekousate, lo cual ocurre 26 veces en el Nuevo Testamento, y de allí se deriva la palabra acústica. Una persona con una correcta acústica tiene la capacidad de diferenciar los sonidos que escucha. Es clave, tiene la capacidad de diferenciar los sonidos que escucha. En el Sermón del Monte, por varias ocasiones, el Señor Jesús dijo o se expresó de formas muy específicas respecto a su enseñanza y lo que había por allí circulando alrededor. Por ejemplo, en el verso 21 de Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Noten entonces el énfasis que hace el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, y luego Él dice, pero yo os digo, etcétera, etcétera. De manera que aquí hay una marcada diferencia en donde lo que se escucha y lo que Jesús dice. La importancia de aprender a diferenciar la correcta acústica. A través de la historia han surgido muchas voces de cómo vivir la vida. Sin embargo, la voz que verdaderamente indica la manera como debemos comportarnos procede de Jesús. Bien lo dijeron sus discípulos: ¿a quién iremos, Señor? En otras palabras, ¿qué voz escucharemos si solo tú tienes palabras de vida? Pasemos entonces al tercer punto, tercer principio. Nosotros podemos conectarnos con Cristo retomando lo que Jesucristo ha enseñado. Volvámoslo allí a mirar en el capítulo 4, verso 21. Es la segunda expresión. Si en verdad le habéis oído, ya lo mencioné, y luego, y habéis sido por él enseñados. Ese es el énfasis de este tercer principio. Esta expresión ser enseñados ocurre 97 veces en el Nuevo Testamento y no se refiere al acto de enseñar como un profesor que imparte conocimientos, sino como alguien que hace de la enseñanza su estilo de vida y que a través de ello tiene como propósito informar, formar, reformar y transformar. Por eso la expresión, si en verdad habéis sido por él enseñados. En la parte B de este versículo, revisándola más a fondo en otras versiones, es interesante que allí pues la palabra dice no por él enseñados, sino en él enseñados. Lo encontramos en la versión de la Biblia de las Américas, la versión latinoamericana, en donde se dice si en verdad en él habéis sido enseñados. Hay una diferencia muy marcada entre esta expresión por y en.
la traducción más acertada nos da entonces la condición en la que aprendemos nuestra lección y escuchamos a nuestro maestro, no por una información que surge simplemente como una información tipo teórica, sino que se da a través de una conexión interna, de una conexión ligada con la persona que comunica el mensaje. Es el acto entonces de estar conectado, de estar en unión a Cristo. Esto lo encontramos de una manera más gráfica y más entendible cuando el apóstol Pablo se refiere a los hermanos en Corinto, allá en 1 de Corintios capítulo número 4, verso 17, cuando él les recuerda que les ha enviado a Timoteo, a ellos, diciéndoles: el cual os recordará mi proceder, no con Cristo, sino en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. De la misma manera lo encontramos en Colosenses capítulo número 1, 28, donde dice el apóstol: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, hermanos de Éfeso, dice el apóstol, y por extensión a todos los lugares de la tierra, si en verdad habéis sido enseñados y entrenados, no deben andar como quienes no han aprendido de la persona de Jesús, de la persona que corresponde al ser mismo, a Cristo. Y esto nos lleva entonces a considerar el cuarto principio, que es muy interesante. En cuarto lugar, nosotros podemos conectarnos con Cristo viviendo conforme a la verdad que está en Jesús. Esto lo encontramos aquí mismo en el verso 21, es la última frase. Dice: conforme a la verdad que está en Jesús, verso número 21. Esta expresión verdad corresponde a una frase griega, una palabra griega que es muy conocida, es aletheia, la cual ocurre 110 veces en el Nuevo Testamento y refiere a la verdad, pero no meramente como una declaración o realidad de un evento. Tiene que ver con la vida misma, con la sinceridad, con la esfera de lo moral, con la franqueza. Es el estado no de estar oculto, es el estado de ser evidente. Es lo opuesto a lo que se esconde, a la ocultación. Y es interesante que cuando se revisa la literatura cristiana, la literatura del Nuevo Testamento, en comparación de las literaturas de las diferentes religiones del mundo, no hay nada en toda la historia de la literatura que se compare con la impresión de la veracidad, de la realidad histórica y personalidad individual que se dan en el Evangelio. En otras palabras, el carácter de Jesucristo, tal como está pintado en los Evangelios, indica que nada más que aquel hombre visto podría haber dado lugar a tales composiciones tan maravillosas como los escritos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan en sus Evangelios. Qué bendición es que toda la dureza de obedecer la ley allá en el Antiguo Testamento, obedece esta ley o muere, se haya transformado por esta figura tan maravillosa, por esta presencia tan maravillosa como es Jesús, quien va mucho más allá, va mucho más profundo. Se ha transformado por una vida en donde haga de cuenta: mírame y por amor de mi amor, estúdiame y sé como yo. Esta es la bendita peculiaridad que confiere el poder maravilloso y característica distintiva de la moralidad del Evangelio, en donde no solamente se escucha una lección, una enseñanza, una teoría, sino que es una persona que encarna la realidad de cómo se debe vivir. Si me amáis, guardad mis mandamientos y sed como yo, tal como dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, estimados hermanos y amigos, aprender a Cristo, escuchar lo que Jesucristo ha dicho, retomar lo que Jesús ha enseñado y vivir conforme a la verdad que está en Jesús es el alfa y omega de todo conocimiento correcto, del deber y de toda práctica correcta. Aprender de Él, de su dominio propio, de su paciencia inquebrantable,
de su mansedumbre continua, de su referencia constante a la voluntad y sometimiento del Padre Celestial. Imitarlo a Él es una bendición, parecerse a Él es la perfección. Por eso no estudiamos a Jesús haciendo énfasis tanto en sus lecciones, en sus enfoques, no estudiamos ni nos metemos tanto en la conceptualización de los hechos, lo cual tiene mucha importancia, sino la encarnación misma de todo lo que se enseña, de la vida misma. Y eso es lo que Él transmite, transmitir vida para que nosotros también seamos portadores de esa vida y la podamos transmitir a otras personas. Tremendo desafío, va mucho más allá de una consideración simplemente teórica. En Él entonces, en Jesús, ya sabemos, están escondidos todos los tesoros, no solo de la sabiduría y del conocimiento, sino de todo lo que es amable, de buen nombre, de todo lo que tiene virtud, de todo lo que tiene alabanza, y por eso encontramos que en Él se convierte entonces en nuestra lección, nuestra perfecta lección, Él como persona, aprender a Cristo, capturar su enseñanza y vivirla para nosotros. De esa forma es como se completan o se cumplen esos escritos proféticos, como en Juan 6:45, donde dice: escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. ¿Por qué? Porque todo el que oyó y aprendió de Él viene a mí, dice la Escritura. Y para concluir, para terminar, recordemos esa Escritura que muchas veces repetimos, decimos y hemos memorizado. Allí hay mucho mensaje. Dice en Mateo 11:29: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, encarna la verdad, encarna la vida, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El texto no dice aprended de mí, de mis lecciones, lo cual es relevante, tiene importancia, sino aprended de mí como persona, que soy, verbo ser y estar, que soy manso y humilde de corazón, como resultado de esa impronta, de esa lección de vida, de esa persona que encarna toda la visión neotestamentaria, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios, porque a través de la Escritura encontramos que soluciones prácticas para una vida que anda en descomposición moral, espiritual, soluciones prácticas a ese planteamiento del problema. El punto de partida es que cuando aprendemos a Cristo, cuando recibimos su palabra, cuando somos enseñados por Él, cuando aprendemos a entender todo lo que significa su dimensión, su llamado, entonces no solamente rompemos con esquemas pecaminosos, con comportamientos que son inaceptables ante los ojos de Dios, sino que también nosotros despertamos a una realidad, a una vida que nos lleva a desafíos cada vez más de crecimiento, de autenticidad, de una vida que no nos permite detenernos con las limitaciones del ayer, con los dolores del pasado, con los traumas que hemos traído, sino rompiendo todos esos esquemas y saliendo a una vida nueva, llena de propósito y de sentido, de tal forma que eso se encarna en nosotros como una vida que se expresa de forma auténtica y que podamos entonces así compartir a otros, no solamente a través de la enseñanza, sino también a través de lo que somos. A nivel de conclusión, entonces puedo decir: escuchar y ser enseñados en la verdad que está en Jesús es lo único que da sentido a nuestra existencia. Es lo único que marca el camino hacia la correcta liberación de todo tipo de apegos y dependencias. Alabado sea el Señor por su gracia y su misericordia. Les invito a que oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la presencia de Jesucristo aquí, Señor, en la vida, en medio de los seres humanos, por su vida, por su enseñanza y por todo lo que nos ha permitido experimentar a través de su acercamiento con Él. Llévanos, Señor, en avanzada constante. Gracias por la iglesia. Gracias por todos los recursos que nos permites tener en este medio. Bendícenos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.